Hola, mi nombre es Fátima Larissa Estrella Madero y estudio en la Universidad de Valladolid, Yucatán, en el área de arquitectura en primer semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre diferentes estilos arquitectónicos, iniciando desde la arquitectura griega hasta la arquitectura gótica. La arquitectura griega. Pero, ¿qué es la arquitectura griega? Bueno, esta floreció en la península griega y peloponesa en las islas de Egeo y las colonias de Asia Menor e Italia. Los edificios eran construidos a la medida del hombre y eran concebidos para ser admirados desde el exterior y no desde el interior. Ellos solían construir más santuarios y templos que casas. Características. El elemento básico es la columna, considerada como un elemento imprescindible de la estética de su arte. Arquitectura dentelada, dominando las líneas rectas tanto horizontales como verticales y no usan la bóveda. Es monumental sin llegar a ser colosal como en Egipto. Tiene un estilo arquitectónico muy equilibrado, todo está hecho con una medida, un canón. Es una arquitectura con una gran perfección y armonía, convirtiéndola en bella. Sus construcciones llevan siempre elementos decorativos como cenefas, rosetas, ovas y perlas. A continuación les voy a hablar sobre los estilos de columnas que se utilizaban en la arquitectura griega. Consta de 3 órdenes. El primero es el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio, que a continuación les voy a mostrar. A continuación se muestran los 3 estilos de columnas griegas. La primera es el orden dórico, es la más sencilla, no tiene base, el fuste tiene estrías de cantos vivos y al pie del fuste encontramos el collarino. El orden jónico, que es el segundo, tiene un estilo más esterilizado y el fuste tiene cantos planos. El capitel representa el peinado de una mujer. Luego tenemos el orden corintio, es muy parecido al jónico, solo se diferencian en el capitel de las columnas y no es muy utilizado por los griegos. Los materiales utilizados son, en los edificios, mayormente en los templos eran policromados, la madera y el aglomerado para soportes y techos, ladrillos sin coser para las paredes, especialmente de casas. Luego utilizaron piedra caliza y el mármol para columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos, la terracota para ornamentos y los metales como el bronce. Arquitectura romana. ¿Pero qué es? La arquitectura romana actual es una continuación lógica que forma parte de la civilización de la antigua Roma. Este orden arquitectónico se desarrolló bajo la República Romana y más aún bajo el imperio, donde se encuentra la gran mayoría de sus edificaciones. Características: practicidad y funcionalidad, empleo del arco y la bóveda, grandes tamaños, así como el Coliseo romano, artes decorativas, así como los mosaicos y los frescos. La arquitectura romana crea espacios cerrados. Planificación y ordenación, es decir, simetría y regularidad de la ciudad. Los edificios tienden a ser de carácter religioso y de uso civil. Edificaciones romanas muy sobrias como acueductos y puentes, o muy suntuosas como los palacios y templos. Son edificios que superponen los órdenes arquitectónicos en las fachadas. Órdenes romanos. Son los mismos que se utilizan dentro de la arquitectura griega, es decir, el dórico, jónico y corintio, solo que ellos agregaron 2, el orden toscano, que es similar al orden dórico griego, con la diferencia de que su friso va a estar decorado con guirnaldas y bucráneos, con un fuste que va a ser liso, con énfasis y una base que consta de plinto y toro. Luego está el orden compuesto, que es una mezcla de los órdenes jónicos y corintios, presentando en su capitel las volutas en espiral tan características del orden jónico, así como las hojas de acanto superpuestas del orden corintio. Materiales usados: travertino, piedra caliza de tipo porosa de color beige, muy utilizada en la ciudad de Roma. Tufo, piedra volcánica que se empezó a usar en los altares por su resistencia al fuego. Ladrillo, el material más utilizado en la construcción pero para cubrir el hormigón. Ladrillo de barro cocido para canales, tuberías y recubrimientos menos visibles. Hormigón, la base de casi todas las construcciones romanas. Continuaremos hablando sobre la arquitectura bizantina. ¿Pero qué es? Bueno, esta se inscribe dentro del marco del arte bizantino. Inicia en el siglo V y pone fin con la caída de Constantinopla en 1453, o sea, ya en el siglo XV, bajo las manos de los turcos otomanos. Debido a su dilatada duración, esta se divide en 3 periodos: en periodo inicial, intermedio y final. Características: una nueva valoración de la cúpula y de las estructuras abovedadas con un carácter simbólico religioso. Para elevar a gran altura la cúpula, el arquitecto bizantino se vale de recursos técnicos. Parte del peso recaía sobre bóvedas de cañón y semicúpulas.
Deslumbraba por su lujo que se manifiesta en la decoración polícroma del interior de las iglesias. En su decoración era de horror vacui, es decir, exceso de decoración. Bueno, las columnas en la arquitectura bizantina ejercen una tarea sustentante, pero de elementos menores, y ejerce más motivo decorativo. ¿Qué es la arquitectura visigoda? Bueno, es un movimiento artístico que inició en el siglo V en Europa, para ser específicos en España, cuando el reino gobernante era hispano-visigodo. En sus obras aprecia una síntesis de la arquitectura de los bárbaros, cristianos y clásicos. Características: muros gruesos con sillería bien labrada, arcos de herradura visigodo. El soporte usado es la columna y el pilar. Aprovecha construcciones romanas, bóvedas o pequeñas cúpulas para la cubrición, piedra como material. Plantas tipo basilical, cruz griega o combinación de ambas. La luz es escasa. Cabecera plana, abocetamiento de medio cañón, arista o cúpulas en los cruceros. Decoración de muros con frisos geométricos o florales. Un ejemplo de la arquitectura bizantina es la iglesia de San Pedro de la Nave en Zamora. Bueno, aquí se encuentra la síntesis arquitectónica entre la estructura cruciforme y la basilical, así como su magnífica decoración que se encuentra en el interior, además de su resumen de la iconografía que se utilizaba en ese momento. El quinto estilo arquitectónico del que les hablaré es la merovingia. ¿Pero qué es? Bueno, posicionados en las Galias, los francos a mediados del siglo V y una vez convertidos a la fe cristiana bajo el mando de su rey Clodoveo, en el año 496, empezaron a construir iglesias como los demás pueblos cristianos y a cultivar su arte con regular florecimiento. Todos estos decayeron en las últimas reinados de la dinastía merovingia, pero se llama merovingia a la época anterior a Carlomagno, que fue investido como emperador de los romanos en el año 800 por el Papa León XIII. Características: lleno se refleja el deseo de las construcciones de edificios. Muros gruesos de sillería que pueden alcanzar gran perfección. Materiales como piedra y mármol. Las fachadas son simples, no relevantes. Estas obras se caracterizan por el muro sobre el vano. Las estructuras pueden ser con una planta centralizada o basilical. El sexto estilo arquitectónico es la prerrománica. ¿Pero qué es? Bueno, pueblos prerromanos es la expresión con la que la historiografía se refiere a los pueblos originarios de las distintas zonas por las que se extendió el Imperio Romano. El concepto se aplica especialmente en su parte occidental, que fue la romana. Características: muros gruesos de sillería, materiales piedra y algunas veces mármol. Predomina el muro sobre el vano, techumbres muy variadas. La estructura de la planta puede ser central o basilical. Se crea un espacio interior poco iluminado. Elementos sustentantes: columnas aprovechadas de templos anteriores o imitaciones toscas de los órdenes clásicos. Arcos como el de herradura visigodo, el de herradura musulmana y el peraltado. Bóvedas de arista, techumbres planas, cúpulas y semicúpulas. Técnica de espina de pez y las cúpulas gallonadas del mozárabe. Arquitectura románica. Bueno, fue el primer gran estilo arquitectónico creado en la Edad Media, en Europa. Su desarrollo está desde el año 1060, es decir, en el siglo VI hasta el siglo XI, caracterizada por arcos de medio punto. La arquitectura románica se desarrolló en un área que iba desde el norte de España hasta Irlanda, Escocia y la mitad de Escandinavia. Características: provocar acercamiento a los fieles de Dios. Las representaciones más importantes se encuentran en las iglesias, catedrales y monasterios. El románico es un arte religioso. Pilares: se convierten en características de la arquitectura románica y se introdujeron los contrafuertes en el diseño básico. Ventanas: eran pequeñas. Bóveda: el desarrollo estructural más importante. Utilizaban una gran variedad de símbolos. En la imagen se puede notar que es la fachada de una iglesia donde se representan los contrafuertes, torres, puerta lateral, entre otros elementos. Elementos arquitectónicos: bóvedas de cañón y arista, bóveda de borde, cúpula semiesférica, pilares cilíndricos o transversales, la arcada de medio punto, contrafuertes, arcos fajones y pechinas. En la imagen se puede apreciar la bóveda de cañón, la cubierta, torre campanario, portada lateral, nave lateral, transepto, crucero, altar, ábside, nave central, el arco de medio punto y el cimborrio. El Cisterciense. ¿Pero qué es? Bueno, es un movimiento constructivo que es considerado como una arquitectura del tipo románica con estilo gótico o pregótico. Siendo sus orígenes franceses, se considera su comienzo en el siglo XII. No solo es un movimiento arquitectónico, sino también un movimiento espiritual.
responde a una manera particular de entender el cristianismo. Características. Se establecía un modelo uniforme de monasterio. La iglesia y las dependencias ya se cubrían con un arco ligeramente apuntado. Las bóvedas son de crucería, ligeramente ojivales, las columnas adosadas de los pilares y de los muros. Los capiteles carecen de decoración figurativa. Los ventanales tampoco se cubren con vidrierías. El conjunto transmite sensación de austeridad y pureza de líneas. Los exteriores también reflejan la sencillez. Este es un ejemplo de la estructura de un monasterio, donde se ubica la enfermería, el refectorio que era el comedor, la iglesia donde allí rezaban varias veces al día, el claustro que es el patio con un jardín central y cubierto por sus lados, por donde los monjes paseaban y meditaban, sala capitular, en ella se reunían los monjes, biblioteca, hospedería, allí dormían los peregrinos, cocina, bodega, dormitorios. En algunos monasterios todos los monjes dormían juntos en una gran habitación, mientras que en otros cada monje tenía su propia habitación o celda y también tenían huertos. El noveno estilo arquitectónico es el gótico, ¿pero qué es? Bueno, la arquitectura gótica es un estilo europeo que valora la altura y muestra una estética compleja y delicada. Aunque sus raíces son francesas, el enfoque gótico se puede encontrar en iglesias, catedrales y edificios similares de Europa y el resto del mundo. Adaptó y adoptó elementos románicos para producir un nuevo estilo de construcción que presentaba arcos exagerados, bóvedas más grandes y ventanas más amplias. Características. Altura y verticalidad. Permite poder extender un peso en las paredes para así hacerlos más grandes. Innovación de arcos. Fue la clave de la arquitectura gótica, ya que tiene un significado decorativo y ostentativo. Techos abovedados. De esta manera se logra separar el peso de los pisos superiores. Escultura adosada. Ventanales y exceso de luz. Contrafuertes, arbotantes, pináculos, planta de tradición romana y de salón y puertas. Un ejemplo de este estilo arquitectónico es la Catedral de Saint-Denis. Bueno, la Catedral de Saint-Denis fue el primer edificio de grandes dimensiones de estilo gótico y sirvió de modelo para las grandes catedrales del siglo XII. La iglesia de Saint-Denis está situada en la ciudad del mismo nombre, en Francia. A continuación se puede observar una imagen de la estructura de un edificio gótico. Pórtico, puertas o entradas. Portada, adorna las puertas principales. Nave, espacio entre dos muros o filas de columnas arcadas. Arcos formeros, forman parte de la bóveda de cañón y sirve para reforzarla. El ábside, parte de la iglesia situada en la cabecera que acoge la mesa del altar. Tiene planta semicircular o poligonal, se suele cubrir por algún tipo de bóveda. Absidiolos, pequeños ábsides situados tras la girola que simboliza la cabeza de Cristo. Cubierta a dos aguas, dos faldones inclinados en dirección descendiente. Rosetón, es un amplio hueco cubierto de tracería calada de piedra. Son magníficas vidrieras policromadas. Pináculos, remate en forma cónica o piramidal que corona el contrafuerte. Contrafuertes, son refuerzos verticales construidos en el exterior. Aumenta la estabilidad. Arbotantes, tiene forma de medio arco situadas en el exterior. Su función es el empuje de la bóveda al contrafuerte. Espero que les haya gustado saber sobre estos 9 estilos arquitectónicos. Como nos pudimos dar cuenta, al principio la columna era muy importante para los griegos y romanos, pero con el paso de los siglos se fueron cambiando los elementos sustentantes de acuerdo a las necesidades que surgían en cada nuevo estilo arquitectónico. Al final, en la arquitectura gótica nos pudimos percatar de que gracias a su verticalidad buscaron una solución para esto, ya que agregaron los pináculos, los arbotantes, los contrafuertes para que estos mantuvieran el peso de sus edificios, ya que los hacían a gran altura. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.